Vamos al aire ya. Todo listo. ¿Comenzamos? Sí. Ya. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Hoy nos reunimos para un nuevo seminario del doctorado en Ingeniería Civil. Este día nos presentará Betsabeth Suquillo, quien es Ingeniera Civil, mención estructuras por la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. Es máster en Ciencias, mención Ingeniería Estructural, Sísmica y Geotécnica de la Universidad de Chile. Es máster en Administración y Gestión de Negocios por la Universidad de La Rioja. Y bueno, actualmente es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es profesora de posgrado invitada de la Pontificia Universidad Católica de Manabí, Ecuador. Bueno, ella actualmente es candidata a doctora en Ingeniería Civil de la Universidad de Chile y ella está terminando este proceso y entregó su tesis, por lo que veremos sus resultados hacia finales del doctorado. Sin más palabras, doy la palabra a Betsabe. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación. En este momento voy a proceder a compartir mis diapositivas. Me comentas si hay algún inconveniente. ¿Sí? Ya veo, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tengo pues el gran honor, ¿no?, de presentar uno de mis resultados de mi tesis doctoral, en la cual pues la realizamos en conjunto con un grupo de investigación que estaba enfocado netamente al análisis del estudio experimental y numérico de la respuesta de sistemas de muros rectangulares acoplados con vigas y losas de hormigón armado. Este grupo de investigación estaba conformado por el magíster Nicolás Segura, el magíster Francisco Bustos, la ingeniera Génesis Díaz, el ingeniero César Díaz, el ingeniero Yerko Rajo y obviamente pues el profesor Fabián Rojas, Leonardo Mazzoni, el profesor Pedro Soto, que me disculpo por no considerar en este escrito. Los resultados que voy a presentar el día de hoy fue pues fue con el apoyo del proyecto Fondecir otorgado pues por el profesor Fabián Rojas. Y bueno, en base a esto vamos a realizar o vamos a tomar en cuenta todo el procedimiento que se realizó. Para ello pues voy a empezar justamente con una pequeña introducción. Posteriormente voy a mencionarles la metodología que utilizamos, obviamente pues presentar los resultados y acabar con unas pequeñas conclusiones que sacamos netamente de este proceso, ¿no? Bueno, los sismos son una de las catástrofes naturales que más pérdidas materiales y humanas han generado en el mundo. El índice de riesgo que analiza pues el impacto potencial de las principales amenazas, ¿no?, en la producción económica de 301 ciudades del mundo, se estima que cerca de 95.350 millones costaría a la economía latinoamericana las pérdidas por terremotos entre 2015 y 2025 debido pues a sus diferentes niveles, ¿no?, de desempeño. Ahora bien, las edificaciones altas, ¿no?, de hormigón armado en regiones de moderada y alta sismicidad utilizan una combinación de diferentes elementos estructurales. Entre ellos, pues, los muros estructurales, los cuales han tenido un excelente desempeño a lo largo de los años, pero que debido a diversos requerimientos arquitectónicos, estos elementos pues, pueden verse afectados, ¿no?, con diferentes irregularidades, aperturas, que crean otros sistemas estructurales como son los sistemas acoplados de muros de hormigón armado, ya sea con losas o con vigas. Hay numerosos ejemplos de este tipo de sistemas que han tenido un excelente desempeño durante sismos severos debido pues a su alta, ¿no?, redundancia estructural y porque permiten una buena disipación de energía. Sin embargo,
En el 2010, el terremoto del Maule en Chile, algunos daños fueron registrados en áreas críticas en estos elementos de acoplamiento. Estas zonas críticas son conocidas como el lugar, ¿no?, donde se produce la máxima curvatura como resultado, ¿no?, de la flexión de los elementos acoplados, ya sea en las losas o en las vigas, debido pues a su mecanismo de disipación de energía. Actualmente, la mayoría de estos estudios experimentales existentes en nuestro país se enfoca únicamente pues en muros aislados y pues conociendo la debida, ¿no?, compleja interacción entre estos elementos de acoplamiento y los muros y la poca información que existe principalmente con las losas como elemento de acoplamiento, pues se vuelve, ¿no?, necesario analizar estas diversas características de respuesta, daño local, del mecanismo de disipación de energía, entre otros. Y es por tal razón, pues, que fue una motivación, ¿no?, tomar en cuenta ello, pues, para llevar a cabo, pues, este estudio experimental. En base a esto, nosotros podemos mencionar que realizamos el ensayo experimental de dos probetas cuyas dimensiones y cuantías son representativas de la tipología chilena. Sus elementos estructurales están conformados con hormigón armado, basándose en probetas de trabajos anteriores de muros rectangulares de hormigón armado realizados por Díaz, Manríquez, y el diseño y escalamiento inicial pues fue realizado por un trabajo de Valdivia en el 2023, de acuerdo pues con lo dispuesto en los diferentes códigos, ¿no?, y requerimientos del hormigón estructural, como el ACI 318, el decreto número 60 de la norma chilena. Posteriormente, pues estos muros fueron modificados, cuyos y fueron diseñados, por ejemplo, las vigas de acople por Nicolás Segura, el cual con el fin ¿no?, de ajustar su geometría y condiciones específicas para las condiciones del laboratorio de estructuras de la universidad. Aquí dentro de nuestras probetas tenemos algo interesante porque la probeta acoplada con viga, pues fue realizada netamente mediante diseño por capacidad, con el fin pues de evaluar y conocer la diferencia que establece con la colocación netamente de los refuerzos diagonales en las vigas de acople, ¿no? Adicional de esto debemos saber que estas ambas probetas tienen una geometría interesante porque considera un muro de mayor relación de aspecto que el otro. El muro con relación de aspecto proporcional a 3, el cual estamos hablando de unos muros esbeltos, sin embargo va a considerar lo que es el sistema de carga axial en su viga de carga. Y mientras que el otro muro esbelto, pero con una relación de aspecto mucho más grande, este no va a considerar carga axial, pero nos va a servir para poder ver qué es lo que sucedería y ver cómo se llevaría netamente por los desplazamientos y las fuerzas y cómo sería pues el paso de cargas en torno pues al elemento de acoplamiento, ¿ya? El sistema de carga axial, pues, como menciono, va a estar aplicado en el muro más grande, que el cual nosotros lo denominamos MR1, y también debe considerar, o está considerando netamente el 0.1 de AG con FP más C, que es lo que nos dispone la normativa, lo cual es aproximadamente unas 40 toneladas, ¿ya? También deben saber que en el ensayo como tal se restringió al muro más grande, está aplicada la carga para que no salga fuera del plano, obviamente a nivel de techo, ¿no? Y obviamente con ello pues caracterizar y que asegurar sobre todo los resultados que vamos a ir obteniendo. Ahora bien, para la adquisición netamente de los datos, utilizamos tres recursos distintos, ¿no?, para cada una de las probetas. En primer lugar, la celda de carga, los sensores LVD3 y también pues la fotogrametría. El análisis de cada una de estas metodologías se llevó a cabo con los compañeros del grupo de investigación, tomando en cuenta pues las diferentes consideraciones en torno a ello,
y en base pues se agrupó netamente en función de instrumentación y en función pues también del tipo de probeta que se vaya a analizar. En torno a esto debemos saber que para controlar y monitorear cada una de las cámaras se utilizó el software DSL Pro, lo cual nos sirvió para almacenar y coordinar el disparo del obturador de todas las cámaras de forma simultánea, ¿no? Y para determinar los diferentes deformaciones, el ciclo de carga a la cual se va a ver expuesta, se utilizó lo que es el ACI 374.1, ¿no? Con el fin pues de determinar y hacer, obviamente cumplir con normativas establecidas, llegando pues a cada una de ellas hasta el 4% y con 3 diferentes ciclos cada drill. Para determinar los resultados con fotogrametría, nosotros utilizamos el programa NCORE, la versión 1.2, el cual se refiere o utiliza algoritmos para rastrear, ¿no?, el desplazamiento relativo entre una imagen de referencia y el estado deformado, ¿no? Y con ello, pues, generar los diferentes mapas de color. Tomando en cuenta todo este proceso metodológico, se obtienen los diferentes resultados. En este momento, por ejemplo, les voy a mostrar un video de cómo fue el ensayo del muro acoplado con losas, el cual lo realizó la ingeniera Génesis Díaz, en el cual nosotros podemos observar que en este espécimen acoplado con losas se evidencia, ¿no?, que las primeras fisuras a corte y flexión en la deriva pues ocurrieron al 0.4% en el muro MR1. Y a partir, ¿no?, del 2% de deriva de techo, pues hay mayor daño, ya existe lo que es un desprendimiento, ¿no?, del hormigón. Y a la deriva del 3% se pierde, ¿no?, la simetría de las cargas, llegando así a la deriva del 3.15%, en la cual se evidencia un pandeo en las barras de refuerzo con una deriva final del 4%. Como podemos ver, estas son unas fotografías ya netamente con el fin de observar ya las fallas localmente, y podemos ver que el sistema, ¿no?, de muros rectangulares conectados con losas de hormigón armado, pues evidenció un pandeo local en la base del muro menos esbelto, es decir, del muro MR1, del muro más grande, junto con daño en el borde de la losa superior, ¿no? De la misma manera, nosotros analizamos lo que es el espécimen CWB, que es el espécimen acoplado netamente con vigas, en el cual se observó menor ductilidad y a mayor nivel de daño en comparación con el espécimen CWS, que es acoplado con losas. Este video es proporcionado netamente por el magíster Francisco Bustos, el cual pues realizó este procedimiento de análisis de fotogrametría con esta probeta, en el cual se puede observar que a partir de la deriva del 0.3% se observaron, ¿no?, las primeras fisuras a flexión en el muro MR1. En el 0.6% de deriva del muro MR2, es decir, el muro más esbelto, se observaron las que son las primeras grietas diagonales, ¿no?, en las derivas positivas debidas a flexión. Y el desprendimiento, descascaramiento, ¿no?, del hormigón, pues se observó en la deriva 1.35% y en las vigas de acople y el 2% de deriva en los muros rectangulares. De la misma forma, si nosotros analizamos netamente el análisis de la evolución de grietas en las vigas de acople, indican pues que predomina básicamente el agrietamiento diagonal, ¿no?, debido pues a los esfuerzos, ¿no?, de corte que soportan estos elementos. Adicional, pues se observó, ¿no?, pandeo global en la deriva del 3% en el primer ciclo de carga, mientras que pandeo local de las barras de refuerzo longitudinales del borde
del muro MR1. En el segundo ciclo, pues se observó netamente lo que es este pandeo. Y si ustedes también pueden darse cuenta, este espécimen con vigas, pues tuvo muchísimo más daño que el espécimen con losas. Ahora, esto que si nosotros nos ponemos a comparar los resultados o la respuesta netamente global obtenida y generando o viendo el daño obtenido en el muro más grande, en el muro MR1, el cual tiene pues el sistema de carga axial, podemos evidenciar, como les mencionaba, que el mayor daño tiene pues la probeta acoplada con viga. Sin embargo, tuvieron un comportamiento muy similar en las primeras derivas. Sin embargo, pues ambas muestras alcanzaron niveles similares de daño por desplazamiento, ¿no? Pero al final, llegando pues a un mayor deterioro en la probeta acoplada con viga que la acoplada con los, lo cual nos indicaría obviamente pues que una tiene mayor ductilidad que la otra. Ahora, uno de los principales objetivos, ¿no?, de realizar estos tipos de experimentos es poder caracterizar la respuesta posteriormente, obviamente, con este tipo de sistema estructural. Para llevar a cabo ello, y obviamente poder conocer cómo sería el comportamiento de este tipo de sistemas con diferentes parámetros, ya sea con diferentes cuantías o diferentes relaciones de aspecto o cambiando netamente pues los diferentes longitudes o geometría como tal. La idea es poder conocer cómo sería su proceso, cómo sería la respuesta de estos elementos. Para llevar a cabo ello necesitaríamos realizar muchos experimentos, ¿no? Pero obviamente pues no es factible eso. Para poder considerar esto, realizamos lo que es un análisis matemático, una modelación matemática en base pues a dos elementos, ¿ya? Con el fin de poder caracterizar lo mejor posible la respuesta de este tipo de sistemas acoplados. ¿Por qué lo realizamos con estos dos tipos de elementos? Empezando por el modelo o el análisis matemático con elementos finitos tiene una característica de que es bastante detallado, este tipo de modelamiento microscópico es bastante exacto, pero su principal desventaja es que se demora mucho, ¿ya? Es por tal razón que lo ideal es que poder caracterizar o poder validar la respuesta estructural de este tipo de sistemas a un menor tiempo posible. Y por esa razón se utilizó o se caracterizó de la misma forma en una respuesta estructural utilizando otro elemento. Para el primer caso, que es para el modelamiento microscópico, se utilizó el elemento finito QTFES. Este tipo de elemento es un elemento tipo cáscara, shell, el cual tiene 6 grados de libertad, 3 desplazamientos, 3 nodos. Fue creado por el profesor Fabián Rojas en 2012 como parte de su tesis doctoral y fue modificado finalmente hasta obtener sus resultados finales en el 2016, el cual existe una publicación netamente de este tipo de elementos, el cual está pues totalmente validado para capturar respuestas en elementos o sistemas bastante complejos y capturar obviamente pues dentro y fuera del plano. Ahora bien, estos elementos, como menciono, tienen una característica de que es muy exacto, pero se demora mucho. El modelamiento matemático para caracterizar cada uno de estos muros, pues tomaron alrededor entre 9 a 48 horas. Y si nosotros queremos considerar o llevar a cabo una investigación un poco más profunda de cómo va a ser el comportamiento de este tipo de sistemas de muros acoplados, pues queremos realizar obviamente a menor tiempo posible. Y es por esta razón que también se utilizó para el análisis un nuevo elemento que se denomina Sheffield, el cual utiliza o combina las ventajas de un modelo macroscópico y un modelo microscópico, el cual nos indica que
con menor número de elementos, yo puedo obtener las mismas respuestas precisas para poder caracterizar o poder ver el funcionamiento del sistema que estamos analizando. Ello, a su vez, nos sirve y utilizamos pues las mismas características matemáticas que se utilizó con el elemento finito QTFLS. ¿Eso qué significa? Pues que utilizamos para ambos elementos un sistema modelado de sección transversal, que utiliza un sistema de capas que simulan los aceros de refuerzo y las porciones de hormigón, recubrimiento, confinamiento. Para las capas de hormigón utilizamos lo que es un material ortotrópico con el enfoque de ángulo de rotación. Es decir, que coinciden las direcciones principales de tensión y de formación del hormigón. Se representó por modelos constitutivos iniciales para cada dirección principal. Eso quiere decir que utilizamos el comportamiento biaxial del hormigón. Adicionalmente de esto, para el modelo constitutivo uniaxial del hormigón, consideramos lo que es la curva de compresión definida por Donenfeld y calibrada posteriormente por Collins y Porras para incorporar lo que son los efectos de confinamiento. Se utilizó el modelo constitutivo de Sassillo y Rasky. También incluimos lo que es degradación del hormigón, es decir, el ablandamiento por tensión. Y también pues este modelamiento de ablandamiento por tensión utilizamos el modelo de Velar-Bissú. Para el acero se utilizó lo que es el modelo constitutivo uniaxial propuesto por Menegotto Pinto, cual fue calibrado posteriormente por Filippo. Este modelo pues asume, ¿no?, una relación tensión-deformación de las barras de acero embebidas en el hormigón. Y el acero pues se considera distribuido uniformemente en Smith y actúa pues a lo largo de la dirección horizontal y vertical, ¿no? En lo que es la discretización de los elementos finitos, tanto para el espécimen acoplado con losas como para el espécimen acoplado con viga, se utilizó dos líneas de elementos para representar adecuadamente la sección transversal de los elementos de borde, es decir, hormigón confinado con su armadura longitudinal de borde para ambos muros, y 4 líneas de elementos para la zona central del muro MR1 y para el MR2, los cuales representarían pues no el alma, ¿no?, del muro, hormigón no confinado y armadura pues distribuida centralmente. Para la modelación matemática, utilizando el elemento Sheffield, se utilizó dos tipos de fibras por elemento para considerar lo que es el borde, obviamente con su hormigón confinado y con su armadura longitudinal, y las fibras centrales consideran pues el alma del muro. Se utilizó básicamente un elemento que va a tener 4 números de fibras. Cada una de estas fibras puede tener el ancho que se requiera, y el elemento Sheffield también considera cualquier cantidad de puntos de cuadratura con el fin pues, de realizar un más exacto, pero de acuerdo a los análisis que se realizaron, únicamente se necesita para actuar o cuando va a estar con comportamiento dentro del plano, únicamente se necesita un punto de cuadratura por fibra, o se necesita el mínimo 2 puntos de cuadratura cuando va a tener un comportamiento pues fuera del plano. Toma en consideración estos parámetros, se realizó pues el modelamiento, ¿no?, el modelamiento de los dos especímenes, indicando, por ejemplo, para la histéresis el comportamiento global, en el cual pues tiene un comportamiento adecuado muy similar el ensayo con el modelo, en el cual ustedes pueden ver que básicamente un comportamiento prácticamente lineal hasta el 0.6%. Esto se muestra que posterior a este punto no hay variación en la pendiente de la curva, que indica pues el comienzo de la pérdida de rigidez, y el sistema a pesar pues no de aumentar el desplazamiento. En las derivas siguientes, pues el comportamiento histerético, donde da la vuelta, se hace por el mismo lugar,
lo cual no reduce la mayor tasa ¿no? que el desplazamiento liberando energía por las deformaciones plásticas. Es posible notar que los pics de carga son bastante similares para todas las derivas grandes cuando se carga en la dirección positiva, llegando a un máximo de 30 toneladas, y en el sentido negativo la carga máxima alcanzada se logra en el 3%, es decir, de 36 toneladas, pero fue alcanzado una mayor carga máxima, ¿no? En cada deriva, lo que indica, ¿no? Que pierde menos rigidez que en la dirección no contraria. Al finalizar pues el 4%, nosotros podemos evidenciar que se pierde completamente la carga, pues no dada la falla, ¿no? Lo que se puede visualizar igual con el test. Lo más relevante, ¿no? Es que los modelos computacionales con los diferentes elementos que habíamos mencionado y con los modelos constructivos de los materiales utilizados, pues son capaces, ¿no? De representar adecuadamente esta compleja interacción de esfuerzos. Y esto a su vez nos da el pie para futuras investigaciones se puedan realizar pues análisis paramétricos mucho más detallados en el cual pues podamos establecer unas características propias de cómo sería el comportamiento realizando pues diferentes variaciones, ya sea en sus cuantías o relaciones de aspecto o anchos de los elementos de borde, ¿no? Y con ello pues obviamente establecer o caracterizar el funcionamiento de este tipo de sistemas estructurales. Ahora bien, si hablamos netamente de lo que es rótula plástica, debemos saber pues que la rótula plástica es calculada pues con los modelos y comparada netamente con lo de los ensayos, sale muy parecido, lo cual pues nos indica que es característico y efectivamente es representativo, ¿no? del ensayo con el modelo. Nosotros podemos ver también que en el muro más grande, en el muro MR1, tiene una longitud plástica en el borde externo, llega de una longitud plástica de aproximadamente 80 centímetros, y en el borde interno una longitud menor, llegando pues a un aproximado de 30 centímetros. Es algo interesante que la longitud de rótula plástica en el borde interno sea mucho menor porque la disipación de energía pues se lleva a los elementos de acoplamiento, lo cual se traduce en muy similar. Y si nosotros evidenciamos, ¿no? con la otra probeta, la probeta acoplada netamente con vigas, podemos de la misma forma, podemos visualizar que esta rótula plástica pues no aumenta a medida pues que crece, ¿no? el desplazamiento de techo. También podemos observar que los resultados experimentales y los modelos pues nos indican que el muro MR1, el muro más grande, ¿no? que presenta mayor longitud de rótula plástica que el muro MR2 durante todo el protocolo de ensayo, debido obviamente pues a sus diferencias geométricas, ¿no? Además también pues podemos mencionar que la carga axial debido al acople genera, ¿no? una diferencia del largo de rótula plástica dependiendo pues de la dirección de la carga. Adicional de ello, por último, podemos mencionar también que si hablamos, ¿no? del grado de acoplamiento, el cual representa, ¿no? el grado de trabajo de los elementos de acople y las cargas entre los muros debido a estos elementos de acoplamiento, pues el comportamiento observado y ratificado mediante el modelamiento matemático del espécimen acoplado con losas indica que estas losas de acople transmiten cargas cada vez mayores a medida que se aumenta pues la carga como tal, llegando pues a un máximo al alcanzar pues su capacidad. El grado de acoplamiento pues para derivas positivas crece a medida que aumentan los desplazamientos, manteniéndose pues constante, ¿no? Desde la deriva de 0.9%, un valor de 27%, y para derivas negativas es un poco menor, ¿no? Pero con un cambio dependiente a partir del 2% de deriva. A diferencia del grado de acoplamiento con
el espécimen CWB, del espécimen acoplado netamente con Big, en el cual indica que hay mayor acoplamiento para derivas positivas, obteniendo pues un acoplamiento máximo mayor al 45%, mientras que para derivas negativas el grado de acoplamiento máximo es cercano pues al 35%. Debido pues debido a la disminución, ¿no? Eh, la disminución del grado de acoplamiento es más rápida, ¿no? Para derivas bajas, menores al 0.6% aproximadamente. Con esto, nosotros podemos mencionar que básicamente, pues no, las probetas evidenciaron un comportamiento asimétrico con mayor capacidad de carga lateral para cargas para derivas positivas. Además, ¿no? Los perfiles, ¿no?, de deformación basal revelaron que para derivas positivas el acoplamiento entre los muros es menor debido a la concentración del momento basal en el muro más grande, ¿no?, para la dirección negativa del movimiento. Los largos de rótula plástica determinados experimentalmente se ubican en el primer piso de cada uno de los muros, es decir, bajo el nivel de la viga de acople inferior. También podemos mencionar que la expresión, ¿no?, de la longitud plástica es igual al 0.5 el largo del muro, sobreestima el largo de rótula plástica principalmente en los bordes interiores, ¿no?, de los muros, y esto porque esta disipación de energía pues se la está llevando los elementos de acoplamiento. En el caso del espécimen acoplado con losas, se observa que los elementos de acople pues tienen una notable influencia, ¿no?, en la respuesta de los muros, generando así pues un comportamiento más dúctil en comparación pues con el espécimen acoplado con vigas. Además, en el contexto de muros acoplados se observa, ¿no?, que hay una diferencia en el largo de rótula plástica cuando el muro es sometido a compresión o atracción debido al acople, al igual que el efecto, ¿no?, de restricción, la reducción de largo que generan pues los elementos de acople en esta medida. También podemos mencionar que la probeta CWS, la acoplada con losas, las losas fluyen en su ancho completo a grandes derivas y su participación genera pues un 27% de grado de acoplamiento, por lo que se destaca, ¿no?, la necesidad de especificar el diseño del refuerzo de las losas. Con la probeta acoplada con vigas, las variaciones en las armaduras de refuerzo implicaron pues un aumento en la capacidad de la probeta cercano al 7%, pero una disminución en la deformación de las vigas. Ambas variaciones no presentaron capacidades generalmente similares, siendo además estos términos de ductilidad, ¿no?, sugiriendo pues que se puede alcanzar un desempeño satisfactorio únicamente pues con un refuerzo convencional. Eso es básicamente lo que podemos mencionar de los resultados que se obtuvieron netamente con este grupo de investigación, con este grupo bastante interesante para la realización de este proyecto. Aquí les muestro lo que es un poco de la bibliografía utilizada y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Betsabe. No sé si hay preguntas en línea, Karina. Por ahora no. Bueno, ahora hay unos minutos por si alguien quiere hacer una pregunta y gracias por tu presentación, Betsabe. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Hola, Betsabé. ¿Cómo Muchas está? gracias, muchas gracias por la presentación, súper interesante y te felicito, súper productiva. O sea, ha sido súper productiva tu estancia en el doctorado, así que Ujú. felicitaciones nuevamente. Tengo una pregunta bien desde la ignorancia, ¿ya? En relación al histéresis, me llamó mucho la atención porque es un fenómeno que es súper estudiado en mi área, que tiene que ver más con el agua, los recursos hídricos. Y me llamó la atención que estuviera acá en tu presentación. Y eh, la pregunta es, ¿qué tan relevante es comprender
y eventualmente modelar el fenómeno de la histéresis en tu aplicación en particular. Ya, este básicamente es el comportamiento global que nosotros vamos a observar en los diferentes modelos. Ya, esto a su vez nos va a dar como una idea de cómo va a ser o cómo estaría funcionando todos los elementos que conformarían el sistema acoplado. En este sentido sería cómo estaría respondiendo el muro grande, o sea, el muro MR1, con el conjunto de su viga de acople o su losa de acoplamiento, y el muro más pequeño que sería con el de relación de aspecto mucho más grande, el muro más esbelto. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que si uno de los elementos estaría fallando, pues nosotros podríamos estarlo observando en esta gráfica. Ahora a su vez, si llegara a ocurrir, o por ejemplo, ya se genera el fusible, ¿no es cierto? Ya está generando disipación, ya está disipando energía en sus elementos, ya sea los elementos de acoplamiento, ya sea la viga o ya sea la losa, ya como ya no va a poder resistir mucha más carga como antes, entonces va generando una degradación, ¿ya? Y va disminuyendo obviamente pues su cargo, o ya a su vez, si ya no va a soportar más carga, entonces cae. Esas cosas son las que nosotros nos muestra este gráfico de histéresis. Entonces es bastante relevante porque nos da a conocer como el comportamiento global como tal, de cómo va a ser el funcionamiento del sistema. Ahora, si nosotros queremos ver un poco más a detalle de qué está pasando con cada uno de los elementos que conforma el sistema como tal, nosotros tendríamos que ir a evaluar o ver ya netamente la carga que ha resistido localmente cada uno de estos elementos, ver qué falló, ver qué sucedió a nivel netamente local en cada una de sus partes. Gracias, Elizabeth, y es muy difícil armar hipótesis sobre cuál pudo haber sido la causa de las fallas solamente mirando este gráfico. ¿Qué aspectos adicionales hay que mirar? Es algo interesante porque lo que nosotros podemos observar aquí, bueno, es que con interés en realidad podemos sacar muchas cosas. Podemos saber, por ejemplo, en primer lugar, cuánta capacidad tiene, cuánta carga va a resistir, podemos saber hasta qué desplazamiento va a llegar, cuán dúctil va a ser. Podemos también conocer, si evaluamos el área bajo la curva, podemos saber cuánta energía está disipando. Entonces, esos son como los parámetros que nosotros podríamos estar visualizando, pero a ciencia cierta, solo observando este gráfico, yo no sé en qué parte hubo ese daño. Entonces, Ya. eso es lo que generaría como el faltante. ¿Ya? Yo puedo saber que está perdiendo rigidez, yo puedo saber que algo sucedió en alguna parte, pero no sé exactamente en qué parte. Mucho más si es un sistema como tal que está conformado por muchas partes. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema acoplado con losas, yo tendría que saber qué es lo que está fallando, si el muro más grande, si la losa o el muro más pequeño. Ahora bien, de acuerdo pues a la experticia, ¿no es cierto? Ya con años de estudio, uno podría decir, oh, es que a lo mejor, como ya está cayendo, tiene que haberse dañado, por ejemplo, la losa, o tiene que haberse dañado las losas superiores antes que las losas inferiores, o tiene que haber habido un pandeo en determinado lado, pero eso nos daría como la experticia y obviamente pues el conocer y ir trabajando a fondo en cada uno de estos puntos. Súper, muchas gracias, Elizabeth. Y me surgió otra pregunta relacionada a lo que mencionabas del esquema numérico, del modelo matemático. Tú mencionaste que utilizaste el esquema de elementos finitos. Eh, ¿Cuán determinante es la elección de un esquema u otro en las curvas de histéresis? Y si es muy determinante, por ejemplo, si yo quisiera hacer un monitoreo en tiempo real de estructuras. No sé si podrías Ya. profundizar un poquito más. Gracias. Claro que sí. Este punto es bastante interesante porque, bueno, para nosotros poder caracterizar la respuesta de un sistema, ver el comportamiento real de una estructura, existen un montón de formas que nosotros podemos utilizar, ya sea a nivel de parámetros o ya sea a nivel de elementos.
y a su vez tomando en cuenta pues el nivel de complejidad con el cual nosotros queramos llegar. Ahora bien, como menciono, existen una gran formas de utilizar o diferentes elementos que nosotros podemos utilizar. De hecho, solamente como existen dos tipos de modelamiento macroscópico y modelamiento microscópico, dentro de lo que es el modelamiento macroscópico, básicamente se conformaría en conocer el comportamiento global del sistema. Es decir, yo no necesito ir o no me interesaría a mí conocer cómo funcionaría a nivel local, que es lo que usted menciona, que si yo quiero conocer a nivel global, ¿qué podría utilizar? Por ejemplo, en este caso utilizaría lo que es un modelamiento macroscópico en el cual existe una gran cantidad de elementos como tal, como MBLEN, MBLEN3, SFI y en fin, otros. Ahora, si yo quiero hacer como un poco mucho más a detalle, yo puedo irme por el modelamiento microscópico en el cual uno de estos, por ejemplo, es el QTFLS. ¿Ya? Y de esa misma forma existen una gran cantidad más, como por ejemplo Diana, en este caso, bueno, Shefi no es un elemento finito, Shefi es un elemento más bien como que está mezclando macroscópico con microscópico. Pero a su vez, nosotros qué podemos decir o qué podemos utilizar de esto es que estamos utilizando las gráficas de esfuerzo de formación de cada uno de los materiales. Entonces nosotros queremos hacer un análisis mucho más específico, mucho más detallado. De acuerdo a diferentes investigaciones, se ha visto que lo que influye principalmente es en la capacidad de deformación y la utilización de cada uno de estos elementos. ¿Eso qué significa? Eso significa que van a ir variando en lo que es el desplazamiento final que se va a considerar, pero existe una variación entre el 9 al 20%. Entonces, aquí viene la otra parte, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué grado de complejidad quiero? ¿Qué detallamiento quiero? Porque hay puntos en los cuales nosotros tenemos que discernir si yo voy a cambiar elemento o yo voy a cambiar o voy a ajustarme a calibración de materiales, ¿ya? Para poder pues obtener con su mayor detalle o llegar pues al punto más específico. Es por esa razón que se vuelve súper importante tener esquemas experimentales en el cual yo pueda validar estos requerimientos, ya sea con nivel de elementos o ya sea a nivel de materiales. Ya. No sé si ahí está lista la pregunta o si puedo extenderlo un poco más, la explicación de la... Sí, no, estaba súper bien. Muchas gracias, Betsabé. Hay una pregunta que nos llegó que dice, ¿existen más edificios con sistemas murulosa o sistemas muroviga en Chile? ¿Qué recomendaciones pueden darse con esta investigación? Ya. Es algo interesante porque en realidad el simple hecho de tener edificaciones con muros de hormigón armado, por ejemplo, todas estas edificaciones de muros de hormigón armado tienen una losa que une estos muros. Entonces, al momento de yo tener la losa y tener muros de hormigón armado, entonces yo estaría teniendo sistemas acoplados con losa, ¿ya? Ahora, a su vez, como mencionaba, existen requerimientos arquitectónicos. Por ejemplo, yo tengo mis muros y el requerimiento arquitectónico indica pues que se necesita colocar una ventana. ¿Ya? Entonces, para colocar la ventana, pues dejan el huequito, ¿no? Por ejemplo, así como se ve en esta foto, dejan el espacio y eso a su vez crearía el sistema acoplado con viga. Entonces, efectivamente, esta investigación básicamente pues nos muestra, ¿no? Cómo sería la respuesta en torno a este sistema de muros acoplados. ¿Y por qué se hizo relevante, no, estudiar esto? Porque con el terremoto, ¿no? Con terremotos que han habido anteriormente, se evidenció que había daño en la losa, había justamente en los pasillos, pues sí, aquí justo está una fotito que sacamos que sacó, bueno, hicieron un análisis del edificio Antigona en la universidad. Esta es cortesía del profesor Fabián Rojas. Hicieron una inspección del edificio en el cual se encontraron que los pasillos básicamente tenían este inconveniente en las losas.
Y esto generaba problemas porque como se está generando daño en ese punto, la puerta ya no abría, ¿no es cierto? Ya se quedaba trabada, ya porque está generando daño. Entonces, este es como un primer paso, ¿no? Este es un primer paso para saber efectivamente cómo es la respuesta. No es lo mismo observar durante un sismo que hubo daño en tal elemento. La idea con estas investigaciones es saber cómo es la respuesta de este tipo de sistemas estructurales para posteriormente pues, generar un estudio más profundo y sobre todo saber qué se podría realizar para poder evitar este tipo de daño, este tipo eh, de desempeño, ¿no? En este tipo de edificaciones. Obviamente de aquí es como un pasito, la idea es como ya realizar este análisis ya a nivel de toda una edificación, ¿no es cierto? Y obviamente pues poder considerar de una mejor forma pues el comportamiento como tal. Súper, muchas gracias, Betsabeth, por la respuesta. Nos llegó otra pregunta de Ricardo Poma. Dice, observando el comportamiento global, podemos decir que el muro acoplado con losa presenta mejor desempeño sísmico debido a la mayor ductilidad que desarrolla. ¿Se recomendaría usar el acoplamiento con losa que con vigas? Efectivamente, eso es lo que nos está diciendo las diferentes respuestas. La respuesta de un muro acoplado con losa presenta mucha mayor ductilidad que un sistema acoplado netamente con vigas. Ahora, a su vez, aquí estamos mostrando únicamente un caso de estudio, ¿no? Por esa razón, pues que esto es como que está abriendo netamente pues el campo, ¿no? Para generar pues un mayor detalle, mayor pues estudio en torno pues a esta área. Pero hasta ahora con estos requerimientos, con estas condiciones a las cuales se efectuó este ensayo, con estas condiciones geométricas, pues sí, efectivamente eso es lo que nosotros mencionaríamos. Bien, muchas gracias, Betsabeth. No sé si habrá alguna otra pregunta más en YouTube. No, por ahora no. Ya. Eh, bueno, no sé si, Betsabeth, si nos puedes contar brevemente en qué estás ahora, después de haber entregado el doctorado. Bueno, en este momento, aparte de realizar obviamente pues correcciones por parte de mi tutor, la idea es seguir, ¿no? Con este ámbito de estudio en el cual pues estamos sacando un nuevo elemento en el cual se denomina MEFI 3D. Pues la diferencia con este SHEFI, aparte de considerar estos dos tipos de modelamiento, el MEFI lo que hace es considerar la parte fuera del plano de manera elástica. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para disminuir tiempo. Sucede que, como les había mencionado, un análisis con elementos finitos puede llegar de 9 a 48 horas, un solo modelo matemático para un solo caso de estudio para sistemas aislados que no están en una edificación. Si nosotros utilizamos SHEFI, esto se disminuye considerablemente a unas 4 horas, por ejemplo. En cambio, con MEFI, como ya está considerando fuera del plano, de manera lineal, reduce el tiempo de análisis. ¿Y esto en qué situaciones podemos utilizar? Podemos utilizar en comportamientos donde la aplicación del elemento como tal tenga únicamente interacción dentro del plano completamente no lineal, pero fuera del plano pues de comportamiento netamente elástico, lo cual pues como les menciono nos va a poder hacer mucho más eficiente, menor desgaste computacional y eso a su vez se traducen en costo, ¿no? Mano de obra menos. Y entonces, en ese sentido, estamos avanzando en lo que es el análisis de elementos finitos y obviamente, pues la idea es llevarlo a cabo. El MEFI 3D se va a estar colocando lo que es en el OpenSys con el fin pues de hacerlo como una plataforma abierta y que obviamente pues esté a disposición de la comunidad científica como tal. Y a su vez, pues estamos trabajando también a la par, vamos recién a empezar en lo que es análisis de registros sísmicos característicos, ¿no? Utilizando pues la metodología de espectros condicionales de escenarios.
Entonces, en ese ámbito pues estamos trabajando y obviamente pues la idea es seguir avanzando y empujando un poquito más la vara del conocimiento. Buenísimo, Betsabé. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, les comento a todos que Betsabé ya es egresada del programa de doctorado en Ingeniería Civil y actualmente se desempeña como académica en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ¿ya? Justo llegaron dos preguntas más. Pregunta Luis Enrique Quiroga. Respecto a la modelación, ¿la misma discretización de elementos en este modelo sería mucho esfuerzo computacional para un modelo de un edificio? ¿Cuál es la precisión que se buscaría, como mencionó, sobre ese porcentaje 9 a 20%? Ya, realizar en un edificio el desgaste computacional es bastante fuerte. Imaginémonos que con este muro, este sistema acoplado, se está demorando unas 9 horas a 48 horas, dependiendo de los análisis que nosotros estamos realizando. Para llevar una edificación sucede que ya no tenemos solo un muro, no tenemos solamente un sistema acoplado, tenemos muchos. ¿Ya? Entonces, realizar esto a nivel de edificación es bastante complejo y es por esa razón que se necesita, ¿no? Elementos que sean, que sean más rápidos, ¿no? Que genere menos desgaste computacional. Ahora, a su vez, aquí no tiene oído porque dice cuál es la precisión que se buscaría. Ya, sucede que es por esa razón que nosotros tenemos que calibrar previo a realizar los análisis, ¿no? Nosotros, por esa razón es que tenemos como una idea de cuáles serían como los resultados que necesitamos obtener. Sin embargo, entre una modelación u otra, generalmente los resultados cambian, ¿no? A nivel de cargas o a nivel netamente pues de capacidad de formación que llevaría a cabo pues estos porcentajes que menciono, que generalmente se traduce, ¿no? Dentro de este rango, ¿no? Súper, muchas gracias, Elizabeth. Y otra pregunta de Jaime Guzmán. Eh, Consulta, ¿es aplicable como lo que sucedió en el edificio que se desplomó en Miami hace unos años atrás, donde creo que no se analizó el tema de vigas con muros? O sea, esto es aplicable, esto es modelación matemática, ¿no? Netamente, el caso que mencionas desconozco la verdad, pero es modelación matemática en el cual nosotros podemos aplicar las diferentes características. La idea de esto es que nos dé una idea de cómo funcionaría o cómo sería la respuesta de este sistema, de estos sistemas acoplados, ¿no? Y cómo sería el funcionamiento de cada uno de estos elementos, para qué nos sirve, cuánta carga podría soportar, cuánto desplazamiento básicamente pues estaría sobrellevando, pero únicamente pues para este caso que estamos analizando. Como mencioné, es un pasito el que estamos dando, ¿no? De aquí necesitamos dar un poco más, avanzar un poco más, ver análisis paramétricos para ya poder discernir. El objetivo generalmente de todas estas investigaciones es poder crear o poder dar una luz, ¿no? A las diferentes normativas, por ejemplo, a la normativa chilena, ¿por qué no? Al incursionar y colocar algo referente a este tipo de sistemas para que posteriormente, pues, realicen, ¿no? Edificaciones más seguras, para que se pueda dar como unas directrices, ¿no? En cómo sería pues posteriormente el funcionamiento, pero como menciono, este es como un paso de lo mucho que se puede dar, ¿no? Estamos recién caracterizando un solamente ensayo, entonces hace falta más investigaciones, hace falta como seguir avanzando dentro de esta temática. Ya, buenísimo. Bueno, como no hay más preguntas, quiero agradecerte, Betsabé, por haberte dado el tiempo de dar un seminario dentro del ciclo de seminarios del doctorado en Ingeniería Civil y felicitarte por todo el trabajo que realizaste, por la calidad del mismo. Así que eso, Betsabé, muchas gracias nuevamente. Y también quiero aprovechar la instancia para quienes deseen hacer un doctorado
que piensen en el programa de doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, ¿ya? Nosotros estaremos recibiendo postulaciones durante el mes de octubre, ¿ya? Y quiero incentivar sobre todo a aquellas mujeres ingenieras que quieran dedicarse a la investigación y convertirse en grandes investigadoras como lo es Betsabé. Así que la invitación está hecha. Ante cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. El doctorado .ing@uchile.cl. Así que eso, estaremos atentos a cualquier consulta que tengan. Eso, muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias.